La equidad interna es uno de los temas centrales de una estrategia de remuneración. La equidad está relacionada esencialmente con la justicia en la asignación de esa remuneración. La pregunta que hay que resolver, que es bien discutible por las partes interesadas, es cuáles son los elementos de la justicia. ¿Es justo pagarle al antiguo, al nuevo? ¿Es justo pagarle más a alguien por su nivel de educación? ¿Es justo pagarle a alguien más por la ciudad donde se ubica, por los costos de vida de la localidad donde está viviendo? ¿Es justo pagarle más a los hombres, a las mujeres? ¿Cuál es el factor de justicia que hace esencial una estrategia de equidad interna? Antes de la ley 1496 de diciembre de 2011, reciente esa ley, el tema de la equidad era un tema que se debatía, que se entendía como importante, como aceptable en los debates, pero no como urgente en su solución. Esa ley planteó un reto fundamental a las empresas en términos de el manejo de la forma como asignan la remuneración. Esa ley dijo, entre otras cosas, que no podría haber discriminación por género, por edad, por orientación ideológica, por actividad sindical, por nacionalidad. Lo que planteó esencialmente fue un tema de justicia social. ¿Y por qué lo planteó? Porque definitivamente esos elementos no eran considerados por las empresas cuando hacían su asignación salarial. Por eso hoy, uno de los retos más importantes es lograr encontrar los mejores caminos para establecer justicia, para establecer los conceptos de justicia interna en la distribución salarial y lograr que ese elemento se vuelva realidad. En un país tan injusto como Colombia, tan desigual, pues es uno de los elementos fundamentales a corto plazo que hay que empezar a enfrentar. Y además, la lucha por el talento que hoy está uno empezando a ver en el país hace que este concepto de justicia se torne en un elemento diferenciador entre los distintos empleadores que buscan el talento en el medio. Porque hoy las personas están más formadas, son más conocedoras de sus derechos, son más exigentes entre las empresas. Significa entonces que hay que tener una política clara y unos elementos claros y unos instrumentos claros para poder administrarla. Todos esos aspectos que tienen que ver con la valoración de cargos, con la clasificación de cargos, con las líneas de equidad salarial, con los indicadores de equidad interna, pues eran los instrumentos que antes tenían un apoyo importante, pero hoy se convirtieron en herramientas esenciales para poder identificar el grado de riesgo que una empresa tiene respecto a su equidad interna. Significa entonces que un esfuerzo por establecer esas políticas se vuelve un tema muy importante. Y viene uno de los temas complejos y difíciles en esa definición de la política. ¿Hasta dónde involucro a los propios trabajadores en la definición de esa política? Tradicionalmente, la definición de las políticas de remuneración es de pocos. Esos criterios surgían de los accionistas de la empresa, de su junta directiva y de los directivos, quizás en algunos casos bastante restringidos. Hoy la pregunta que uno se hace es si ese debate sobre lo que es justo hay que abrirlo y escuchar a las personas. Yo pensaría que va a ser un proceso en que allá va a llegar, donde hay que escuchar a los trabajadores, hay que escuchar a las madres, cabezas de familia, hay que escuchar a las personas que quizás no tienen una formación profesional, pero que tienen una gran capacidad de generación de trabajo y de resultados. Esa equidad interna entonces es uno de los elementos esenciales en estas tendencias que hoy estamos viendo y que ha cobrado muchísimo mayor importancia de lo que tenía antes. Esos riesgos que mencionaba hay que identificarlos y hay que enfrentarlos.